muchísimo gusto, como siempre, saludarte, querido doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi estimado David, muy buenas noches. Un gusto volver a platicar contigo y todo tu auditorio. Disculpa que no haya sido ayer, pero a veces hay demasiada carga. Presentaron el informe sobre la pobreza en el primer trimestre del año. ¿Por qué no le compartes al auditorio antes de que te pregunte cosas? Claro que sí, mi estimado David, con mucho gusto. Y precisamente para recordarle a tu auditorio qué es pobreza laboral y la manera en cómo lo medimos desde Coneval es de esta manera. Tomamos la información que el INEGI publica de manera trimestral con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y a partir de ahí tomamos exclusivamente la información de los ingresos laborales de las personas y a partir de ahí lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria, que también es un producto estadístico que nosotros publicamos de manera mensual para el ámbito urbano y rural. El último dato para abril de 2024 es que la canasta alimentaria del ámbito rural rondó en un poco más de los 1,760 pesos mensuales y el valor monetario de la canasta alimentaria del ámbito urbano rondó los 2,290 pesos mensuales. Entonces, para aquellas personas que tengan exclusivamente ingresos laborales por debajo de estos dos valores que te acabo de mencionar, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, estarán en situación de pobreza laboral. Y el dato que dimos a conocer es que para el primer trimestre de este 2024, 35.8% de la población está en esta condición. Algunos elementos a destacar es que cuando lo comparamos en el mismo trimestre del año pasado, 2023, pues hay una reducción de casi 2 puntos porcentuales y también debo decirlo que después de 4 años, por primera vez, nos ubicamos en niveles por debajo de la pandemia. Recordarás que en algún momento lo platicamos, en el primer trimestre de 2020 era el punto en la serie más bajo de este indicador, con 36.8% de la población, y por primera vez, 4 años después, ya estamos por primera vez por debajo de este valor, y también debo decirlo, en la serie A ver, si te entiendo bien, es ya por primera vez superamos la pandemia. Efectivamente habíamos estado prácticamente el año pasado a menos de medio punto porcentual, pero nos ubicamos siempre ligeramente arribita de los 37% de la población, pero esta vez, por primera vez, ya estamos por debajo del nivel prepandémico e inclusive es el punto más bajo en cuanto a porcentaje de población en situación de pobreza laboral del primer trimestre de 2009 al primer trimestre de 2024, que es la serie comparable que nos permite el INEGI. Ahora, ¿qué significa esto? O sea, ¿cómo entenderlo? Porque veíamos que el presidente estaba muy contento. Sí es una noticia buena, pero creo que hay que verla en una visión más amplia, ¿no? Claro que sí, y varios factores. En primera instancia, dado que tenemos la diferenciación de las canastas en el aspecto regional, me parece que un dato que ciertamente es alentador, que también en el ámbito exclusivamente urbano, ahí el indicador se reduce aún más y tenemos un 31.4% de la población del ámbito urbano, es decir, aquella que habita en localidades de más de 100,000 habitantes, que está en situación de pobreza laboral, solamente el 31.4%. Pero en otro de los matices de este indicador es que cuando estimamos exclusivamente para el ámbito rural, es decir, para aquellas localidades con menos de 2,500 habitantes, los niveles de pobreza laboral se constituyen en un 49.6% de la población rural, prácticamente la mitad. Entonces, esta información, y cuando desagregamos ya en el ámbito estatal, donde Guerrero, Oaxaca y Chiapas tienen todavía más del 55% de su población en esta condición, pues nos permite, y es el mensaje que planteamos desde Coneval, pues reforzar la focalización y la priorización de la creación de empleos formales en estos ámbitos rurales y algunas entidades del sur del país para que puedan, evidentemente, un mayor volumen de su población salir de estos niveles de pobreza laboral. Es que a veces como que nos conformamos con que haya ocupación. O sea, a veces el gobierno presume que aquí hay más gente ocupada, hay más gente, el récord de ocupación.
pero pues mucha gente, el 54% por lo menos, se encuentra en la economía informal y eso hace que pues no les alcance, ¿no? Es todo un tema que ya lo hemos tenido la oportunidad de platicarlo junto con tu auditorio, esta dicotomía entre empleo formal e informal que subsiste en nuestro país. Y parte de la información que damos a conocer es la siguiente. Si lo vemos en un crecimiento anualizado, por primera vez tenemos un ingreso laboral real mensual para un trabajador formal que supera la barrera de los 10,000 pesos mensuales. Se ubica en este primer trimestre de 2024 en de 10,280 pesos el ingreso laboral real mensual para un trabajador formal. Pero en contraparte, un trabajador que está en la situación de informalidad gana en promedio mensual en términos reales para este primer trimestre de 2024 5,051 pesos mensuales, prácticamente la mitad. Y esa gran brecha que aún subsiste y que prácticamente a lo largo de toda esta administración federal e inclusive en las pasadas se ha mantenido en esta brecha de 2 veces. Un trabajador formal gana en promedio, aún con los crecimientos de salario mínimo y salario medio, gana 2 veces más que un trabajador informal y desafortunadamente tenemos, como bien lo mencionabas, pues 55% aproximadamente de la población económicamente activa en la informalidad. Es uno de los grandes retos que tendrá la siguiente administración federal, sin duda, tratar de ir disminuyendo progresivamente los niveles de informalidad en el país. Claro, porque además la informalidad es mala en muchos sentidos. En el sentido que, como lo acabas de documentar, los trabajadores ganan mucho menos y que no contribuyen al fisco federal y eso daña la posición total de los ingresos. Desde el Coneval, ¿cómo se ve que podría hacerse esto de formalizar o de regularizar a más trabajadores, primero en su beneficio? Claro, y de hecho no solamente en la parte presupuestaria, mi estimado David, sino también en el ejercicio de los derechos sociales, que es el ámbito que nosotros analizamos con mayor fortaleza aquí en Coneval, porque recordarás que también lo hemos platicado, dado los resultados de medición multidimensional de la pobreza del 2022, que son los más recientes, 50,2% de la población tiene la carencia de acceso a seguridad social. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros recomendamos desde Coneval? Obviamente, si vemos entre 2016 y 2022 y que tenemos entre estos 6 años reformas en el ámbito normativo de la parte laboral del país, sí ha habido una ligera reducción de esta carencia. Pasamos de un casi 56% en 2016 a este 50,2%. El tema aquí es que ha sido un decrecimiento muy, muy lento, es decir, en contraparte ha habido una muy lenta generación de empleos formales. Aquí el tema tendrá que ser que ya sea a través de incentivos fiscales, ya sea en afianzar la parte normativa a nivel estatal, pero sí es importante que los empleos que se sigan creando, desarrollando en los siguientes años, pues tengan un incentivo fiscal que pueda permitir una formalización de estos nuevas plazas, nuevos trabajadores, para que progresiva y un poco más aceleradamente podamos reducir los niveles de informalidad. Ha sido una tendencia muy, muy lenta en los últimos 6 años. Sí, o sea, porque yo insisto, quedarnos con el decir, cada vez hay más gente ocupada, no es suficiente, no está alcanzando como lo muestran estos datos. Oye, y además los programas sociales reducen o mejoran las condiciones de los que están por ahí del quinto decil, ¿no? Prácticamente hay una incidencia, obviamente tienen un mayor peso relativo en cuanto al ingreso que reciben de los programas sociales, las transferencias monetarias, del primero al quinto decil efectivamente, pero me parece que el tema más importante es que mientras mayor proporción de trabajadores tengamos en la formalización, en empleos formales, se puede dar una mayor cobertura
y protección a estos trabajadores en futuras crisis, ya sea económicas o como la que tuvimos hace 4 años por la pandemia, porque la experiencia histórica en nuestro país demuestra que cuando hay avances en reducción de pobreza y desigualdades, cuando llega la siguiente crisis económica, desafortunadamente se pierden esos avances. Entonces aquí, si bien en los últimos años ha habido signos o algunos datos que nos indican una cierta reducción de pobreza multidimensional y de desigualdad, mientras no podamos reducir en mayor medida la informalidad, estos avances se pueden perder cuando se presenten futuras crisis económicas o socioeconómicas. Vamos, como lo hemos comentado en otros espacios, tú y yo, José Nabor, a los que más les pegó la pandemia fue precisamente a los segmentos más bajos de población, porque incurrían en mayores, era más ruinoso para ellos, ¿no? Totalmente, y otra vez, porque la mayoría de los trabajadores informales justamente se insertan en los deciles más bajos de ingresos y que desafortunadamente no tuvieron acceso a algunos esquemas básicos de protección social en el contexto de la pandemia hace 4 años. Y también a esto aunado la prevalencia de empleos informales en el ámbito rural del país. Entonces, justamente el planteamiento, ha habido un avance en las zonas urbanas en términos de ingresos laborales, sí, pero el gran reto todavía es fortalecer los ingresos laborales y la creación de empleos formales en estas áreas muy focalizadas, la parte rural del país, así como también aquellas áreas, inclusive clústeres turísticos que se puedan desarrollar o en esta parte de nuevos empleos que se puedan estar adjudicando vía el nearshoring, pues indudablemente tendrán que pasar probablemente en un acuerdo municipal, estatal y federal, que sean empleos de perfil formal para que estos nuevos plazas pues tengan esas características, un esquema básico de protección social y puedan indudablemente coadyuvar en esta tendencia de reducción de informalidad que tanto necesita el país. O sea, es que si el nearshoring no sirve para generar más empleos, sirve para muy poco, ¿no? Más empleos en economía formal. Exactamente. Esa tendría que ser la clave y el perfil de los puntos claves del siguiente Plan Nacional de Desarrollo, que esos empleos que puedan darse gracias a la localización de inversiones extranjeras, pues que se puedan dar mayoritariamente tanto en las inversiones principales como en las cadenas productivas que se pueden desarrollar en el ámbito formal del empleo. Querido José Nabor, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Al contrario, te mando un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Siempre es un honor platicar contigo, amigo. Que te vaya muy bien.